El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos y bienvenidos a Frecuencia Política en este miércoles 1 de septiembre. Hemos empezado ya el 9º mes del año. Hemos dicho varias veces en este año que el tiempo vuela y ya estamos en septiembre. Los chicos están volviendo a clases, el verano ha terminado. La gran duda es si alguna vez hubo verano porque el frío ha estado intenso aquí en la capital de la República. Y bienvenida a Frecuencia Política. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, le decimos siempre, según donde usted se encuentre, a la hora que nos sintonice y por cualquiera de los medios que nos sintonice. Ya sabe usted que tiene un amplio abanico para poder seguir a Frecuencia Política. Lo puede hacer por nuestra sede matriz, que es Radio Pichincha Universal, 95.3 de FM en Quito, 94.5 en el resto de cantones de la provincia de Pichincha, particularmente en el noroccidente. www.pichinchacomunicaciones.gov.es.com.es, que es la página web de Radio Pichincha Universal, y a nivel de redes sociales, siga Frecuencia Política. Estamos en Twitter, @FrecuPolítica, estamos también en Facebook, y nuestro canal, al que no le hemos difundido mucho, pero que va creciendo paulatinamente, nuestro canal en YouTube. Lo propio puede hacer con las cuentas de Pavel Muñoz Asambleísta, donde sobre todo en Facebook hacemos la retransmisión de este programa a las 9 de la noche. Usted escucha este programa a las 6 de la tarde del día miércoles y a las 9 puede estar escuchando la retransmisión para aquellos que no pudieron conectarse a la radio, pero que sí están conectados con Facebook y Facebook Live. Varias cosas que comentar de manera rápida. Tenemos un invitado con el que extenderemos algunas de estas cosas y el análisis sobre todo de los 100 días que está cumpliendo el gobierno de Guillermo Lasso, pero quiero empezar con la nota positiva. Anaís y Paulette Méndez han ganado 2 medallas, tanto de bronce como de oro, y sobre todo el caso de Paulette, con su medalla de oro, ha puesto un nuevo récord paraolímpico. Un abrazo para ellas. Sería absolutamente ingrato, inequitativo, injusto que hayamos reconocido a las deportistas y los deportistas que tuvieron una magnífica actuación en las Olimpiadas recientemente terminadas, y que no reconozcamos el esfuerzo de todos los deportistas y todas las deportistas que están participando en los Juegos Paralímpicos, y particularmente de estas 2 guerreras del Ecuador, Anaís Méndez y Paulette Méndez. Un fuerte abrazo de la producción y un fuerte abrazo de Frecuencia Política. Lo segundo que en este momento marca un poco la agenda de los distintos medios de comunicación, claro, unos no permitiendo el análisis sustantivo sobre los 100 días de gobierno iniciales, otros, como es nuestro caso, queriendo llegar a desmenuzar cuáles fueron esas propuestas de campaña que hizo el entonces candidato Guillermo Lasso, y saber si el actual presidente Guillermo Lasso está cumpliendo estas, digamos, ofrecimientos de campaña. Y de lo que podemos indagar, la información que tenemos, y somos conocedores de buena parte de lo que está sucediendo, oficialmente me refiero, en la política ecuatoriana, no podemos dar fe del cumplimiento de muchas de ellas. La calificación positiva se lleva el gobierno por el tema de la vacunación. Felicitaciones por ello. No vamos nosotros a desconocer los trabajos que son bien hechos, y creo que en la vacunación se ha hecho un trabajo exitoso y digno de ser reconocido. Que no se han alcanzado los 9 millones de vacunados y vacunadas en los 100 primeros días, que está faltando un poco. Bueno, esto habrá que ajustar la meta, pero el camino trazado para lograr esa vacunación ha sido digno de saludar. Pero la gente dice, bueno, después de vacunado, ¿qué? ¿Dónde está el tema productivo, el tema económico, el tema de la generación de empleo? ¿Dónde están esos $1.000 millones que se iban a traducir en créditos económicos de 1% de tasa de interés a 30 años para el sector agroproductivo? ¿Dónde están los nuevos cupos a las universidades? ¿Dónde está la eliminación del ingreso a la universidad? ¿Dónde está, digamos, la disminución de las tasas de interés? ¿Dónde está la eliminación de Cenecir? Así que si usted
tiene buena memoria, y si no tiene memoria, incluso va a buscar ahora en el Internet, que es una gran fuente de consulta, y ve las principales propuestas que tuvo Guillermo Lasso, esas principales propuestas no están cumplidas. Además, creo que cometió un gravísimo error cuando señaló que en los 100 primeros minutos solucionaría los problemas más importantes del país. Bueno, si solucionaba todos los principales problemas del país en los 100 primeros minutos, entenderemos que en los 100 primeros días deberán estar solucionados aún más problemas en el país. Pero no es esta la percepción ciudadana. Hay importante calificación de los ciudadanos y calificación positiva sobre el tema de la vacunación, pero muchísima angustia de donde al final del día se asientan las principales preocupaciones ciudadanas. Empleo, generación de inversión en el Ecuador, ¿no es cierto?, dinamización del aparato productivo, crecimiento de la economía para tener efectivamente más fuentes de empleo, disminuir la pobreza y aumentar los niveles de bienestar, cosa que no está sucediendo. Y una muestra de que no está sucediendo es la proforma presupuestaria. Se está analizando el presupuesto general del Estado y es un presupuesto general del Estado que pudo haber sido la copia de la mejor parte, si ustedes quieren, del presupuesto de Moreno, pero termina siendo una copia mala de la peor parte del presupuesto general del Estado presentado por Lenín Moreno. Así que esto es absolutamente preocupante. Tan preocupante que se deja de entender la salud y la educación como un derecho y ahora nos salen con, digamos, la famosa propuesta de que apadrinemos una escuela. Por Dios, aquí sí hay una pérdida absoluta de libreto. La educación en este país, les guste o no les guste, ¿no es cierto? Me refiero a cualquier nivel de gobierno, a cualquier sector político, es un derecho universal y gratuito, lo mismo que la salud. Así que aquí nadie tiene que apadrinar ni una escuela, ni un centro de salud. Aquí lo que debemos es tener un buen pacto fiscal donde la mayor generación de riqueza pueda contribuir un poco más para que en cambio los ecuatorianos, todos, pero particularmente los que más necesitan y las que más necesitan, puedan acceder a estos que son derechos y no favores. La salud, la educación no es un favor, no es un privilegio, es un derecho y tiene que ser garantizado por quienes administran el Estado. Así cerramos nuestro comentario. Hay algo que lo dejaré más bien para la pregunta que tengamos con nuestro invitado, que es Virgilio Hernández, sobre unas recientes declaraciones de la ministra de la Política, ministra de Gobierno, Alexandra Vela, donde habla positivamente de un diálogo con bancadas políticas, pero negativamente deja ver ahí una suerte como de amenaza velada respecto a que el gobierno pudiera estar pensando una muerte cruzada. Con esto iniciamos Frecuencia Política. El invitado de hoy en Dialogando con es Virgilio Hernández. Muchos de ustedes lo conocen, ha sido asambleísta constituyente y responsable, uno de los responsables de la redacción de la actual Constitución del Ecuador. Estuvo al menos 2 periodos en la Asamblea Nacional, hoy es parlamentario andino y con él estaremos conversando de los 100 primeros días y tal vez de lo que fue noticia este fin de semana con la convención de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Gracias por estar en Frecuencia Política y volvemos con nuestro segmento Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Lo habíamos anunciado, tenemos a nuestro invitado para el día de hoy, Virgilio Hernández. Con él queremos conversar de algunos elementos que marcan la coyuntura política del país y saludarle como siempre. Virgilio sabe que es un amigo de esta casa, ha seguido y ha sido invitado por Frecuencia Política a lo largo de estos 5 años. No sé si sabías, Virgilio, pero vamos 5 años de al aire, así que Virgilio ha estado en algunas ocasiones con nosotros. Uno de los principales referentes del proceso de la Revolución Ciudadana, digamos por lo que ha hecho en estos 15 años, pero Virgilio tiene una larga tradición de militancia en los sectores populares, progresistas de la izquierda ecuatoriana, así que siempre será rico conversar con él, no solamente sobre los elementos coyunturales, regresar en algunos casos a episodios históricos que nos puedan o que nos permitan explicar este momento, y bueno, lo que ustedes quieran y lo que Virgilio también se anima a desarrollar. Primero, agradecerte, Virgilio, por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Estás abrigado, yo también. Parece que ha regresado. No sé si algún momento se fue, pero parece que ya le estamos diciendo chao al verano y está entrando con mucha fuerza al frío. ¿Cómo estás? Aquí literalmente con frío. Aquí caía granizo. No sé si por tu sector, pero aquí caía granizo. Entonces hay frío, abrigadito, calefactor.
Esas son las tardes de verano que hemos tenido. Sí, efectivamente, por mi sector también un diluvio prácticamente, así que además como estoy en una zona baja, trae todas las aguas de arriba, espero que no haya complicaciones. Además decimos que estamos en una tarde fría, no sé si mañana pase lo mismo, le comentamos a nuestra audiencia siempre que estamos grabando Frecuencia Política un día anterior a la emisión, así que el día de hoy es martes y por eso usted nos ve arropados por el fuerte aguacero que cayó esta tarde de martes en la capital. Virgilio, tal vez comentar 2 o 3 elementos, ¿no es cierto?, de manera general o de manera extendida en esta entrevista, y queremos tal vez topar esto de los 100 días, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con los 100 días? ¿Cuál es tu valoración? Si quieres eso lo dejamos para más adelante, con lo que tú quieras empezar. Y el otro gran eje, ¿no es cierto?, es la Revolución Ciudadana. Se plantea la inauguración de un nuevo momento. Este día sábado en Montecristi, ventajosamente y de manera importante en Montecristi, se desarrolló la Convención Nacional del Movimiento de la Revolución Ciudadana, Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, y hay varias cosas que comentar ahí, Virgilio. Ya hay una nueva organización política, esto es importante que lo conozca la gente, hay una renovación y un refrescamiento del ideario, de la línea programática, pero también de los cuadros dirigenciales de la Revolución Ciudadana. Así que, como en programa de trivia, Virgilio, ¿con quién quiere empezar? ¿Quiere empezar con los 100 años? ¿Quiere empezar con el proceso de la convención? Usted manda. Con los 5 años nomás, Pavel. Primero felicitarte con los 5 años. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, de tal manera que empecemos con los 100 días. 100 días, no 100 años, sino 100 días, imagínate. Pero felicitarte. Bueno, 100 días, perdón, Virgilio, solo una cosa. Has dicho, no son 100 años, son 100 días. Pero si quieres empecemos con lo más inmediato, los 100 minutos. ¿Cuáles fueron los principales problemas del país que se arreglaron en 100 minutos? Recuerda que el presidente Lazo, en 100 minutos, los principales problemas. Sí, bueno, primero, Pavel, felicitarte, no conocía 5 años al aire, pero realmente este es un programa que orienta a la opinión pública, es un programa que uno puede escuchar para poder tener un criterio respecto de los principales problemas del acontecer político nacional, y yo diría en general, no solo del tema político, sino de los temas importantes del Ecuador. Así que primero te felicito. Y segundo, me parece que esta precisamente es el mejor ejemplo de lo que es la demagogia política institucionalizada en las campañas políticas en el Ecuador. En 100 minutos voy a arreglar los problemas del Ecuador, y cuando se esté transmitiendo este programa se van a haber cumplido 100 días y todavía hay incertidumbre sobre lo que puede ser el futuro del gobierno. Más allá del tema de la vacunación, que yo creo que se lo ha hecho bien, que creo que ha sido positivo, también porque veníamos del desastre que fue el proceso de vacunación con Lenín Moreno, que se caracterizó por las vacunas DIP, por la ineficacia, por la incapacidad de poder manejar la pandemia, y obviamente cualquier cosa medianamente sensata y ordenada iba a ser mejor. Y creo yo que el gobierno está bastante cerca de cumplir esa meta. Han señalado que ya cumplieron, pero si se mira las 2 dosis, vamos a ver que no se ha cumplido con el objetivo de tener a 9 millones de ecuatorianos inmunizados. Pero yo no me quiero quedar en eso, porque creo que es una de las cosas positivas. No me parece que hacemos bien al análisis, también poniéndonos puntillosos si faltaron 500,000, 1 millón, si es que fueron 1 dosis, 2 dosis. No, yo creo que es un proceso que se lo ha hecho bastante bien. Y se lo ha hecho bastante bien, entre otras cosas, porque rompió con algo que su predecesor, en cambio, no lo hizo, que es pensar de manera completamente absurda que había que casarse con una sola vacuna, con un determinado tipo de proveedor, y eso fue también lo que generó dificultades. En cambio, acá, con pragmatismo, se buscó resolver el problema de abastecimiento de vacunas, y luego creo yo que se desarrolló bastante bien, más allá de pequeños desajustes, se desarrolló el proceso de vacunación, de tal manera que yo le diría en eso ha cumplido, más allá de que si son o no los 9 millones, me parece que es un proceso que se ha desarrollado con bastante orden, y creo que ha cumplido de alguna forma la expectativa que teníamos los ecuatorianos. ¿Sabes lo que sí me parece complicado respecto de este tema de la vacuna? Que se ponga casi como un objetivo
como el objetivo en materia de salud pública, cuando el tema de la vacuna no puede ser el objetivo final, sino solo la base, el piso. Luego está todo el reto que tiene que ver con la salud pública de calidad y gratuita, está todo el reto que tiene que ver con la educación pública de calidad y gratuita, porque si algo nos dejó la pandemia como lección es que el tema de la salud y la educación no pueden ser dejadas a la suerte del mercado. Entonces, yo diría, ahí hay un tema que creo yo que hay que empezar reconociendo al gobierno, pero luego que en 100 minutos resolveremos los problemas del país, ya han pasado 100 días y efectivamente no hay certidumbre de para dónde va el gobierno. No hay un plan económico cuando dijo que tenía las soluciones para poder resolver los grandes problemas del país. No hay un plan económico. Esa es la verdad. Ahora que la propia Asamblea y tu comisión, porque entiendo que tú participas en la Comisión de Régimen Económico, está discutiendo el presupuesto, tienen que analizar si se puede desarrollar y llevar adelante este proceso de aprobación del presupuesto cuando no hay un plan de desarrollo. Y por lo tanto, aunque existe una visión general del presupuesto cuatrianual, pero sin embargo no hay un plan de desarrollo. Por lo tanto, no hay plan de desarrollo, el presupuesto responde de esa forma de más bien a temas inmediatos antes que a una planificación de mediano y largo plazo, y no hay plan económico, no hay reforma tributaria que se había anunciado que sería lo primero que se enviaría. Todavía hay muchas divagaciones sobre lo que puede ser la reforma laboral, no hay ninguna cosa que nos haga pensar que se está pensando o que se está buscando implementar el programa de crédito, que también fue otra de las ofertas que se le hizo a la población ecuatoriana. Y por lo tanto, seguimos en la incertidumbre. Ya no es la campaña, ya no es que no se ha llevado el proceso de elección, sino a los 100 días del gobierno todavía hay incertidumbre. Y ahí uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en 100 días no se han solucionado, no se han empezado a solucionar? No se puede esperar. Y por eso decía que es un monumento la frase de los 100 minutos, porque no se puede esperar. Sería injusto, Pavel, que en este momento, digamos, en 100 días no se han solucionado los problemas del país. Eso no se podía hacer, ni en 100 días ni en 100 minutos. Sí, pero efectivamente, lo que sí uno puede ver es que en 100 días no hay todavía visos muy claros de por dónde va a ir el programa económico, por dónde va a ir la reforma laboral, por dónde va a ir el tema tributario. Existen anuncios y esos anuncios sí nos hacen pensar y a veces nos hacen pensar mal respecto de lo que puede ser el futuro del Ecuador. Coincido contigo, Virgilio. He tenido también la oportunidad de decirlo esto en algunos medios de comunicación y me parece que hay dos grandes referentes. Por un lado, bien la vacunación, ¿no es cierto? Yo también le doy una calificación positiva ahí. Coincido contigo que si le están faltando 300,000, 400,000, 500,000 para llegar con las 2 dosis a los 9 millones, sería ponerse muy quisquilloso. Yo creo que hay que reconocer que hay un buen proceso de vacunación y tú lo has dicho con claridad. Si veníamos de Moreno, ya hubiera sido el colmo que no tengamos un buen proceso de vacunación, digamos, veníamos tan mal que ahí solamente podíamos estar bien. Y la otra palabra que describe estos 100 días, ¿no es cierto?, es la incertidumbre. Pero desmenucemos esto, Virgilio, y vamos con lo inicial. Tú señalas adecuadamente que no tenemos un plan nacional de desarrollo. Y la ley es clara en dos elementos, ¿no es cierto? Primero, da 90 días para la presentación de ese plan. Si hay una suerte de vacío de cómo se cuentan esos 90 días del Código Administrativo, ¿no es cierto? Si tú lo interpretas favorable hacia el gobierno, le daría hasta el 28 de septiembre para presentar ese plan, pero al mismo tiempo el Código de Planificación, que tú lo conoces bien, tú fuiste uno de los principales legisladores en su discusión, tiene otro elemento que, si bien hay esos 90 días, no podrías presentar la proforma presupuestaria mientras no esté aprobado el plan, ¿sí? Así que ahí tienes un gran elemento. No hay una visión de planificación. Y el otro elemento que te pongo ahí mismo para después de entrar con el crédito barato, que es lo que está pasando, recuerda, créditos de 1%, ¿no es cierto?, a 30 años plazo, no hay los cupos de las universidades, materia tributaria también que ha señalado, pero el otro
problema de fondo, si tú quieres, ¿no es cierto? El telón de fondo es, no hay planificación y sigue siendo un gobierno que se orienta, al menos en materia económica, no sé si tú coincides con esto, se sigue asesorando del peor asesor económico que tienen los gobiernos latinoamericanos, que es el Fondo Monetario Internacional. Es decir, sin planificación y con el dogmatismo del Fondo Monetario Internacional. ¿Coincides en esto, Virgilio? A pesar de que hay incertidumbre, también da la sensación de que se ha anunciado una venta del Banco del Pacífico, se ha anunciado la venta de las antenas de CNT. Me decían esta mañana que se habría confirmado, esto habría que verlo en materia noticiosa, se habría confirmado la venta de la gasolinería de Petro Ecuador, que está en la Amazonas y Eloy Alfaro. Esa venta se habría concretado por más de $4 millones. Es decir, la agenda que ya conocemos, austeridad, de privatizaciones. ¿Coincides en esto, Virgilio? Sí, totalmente. Y creo que aquí hay una de las referencias que sí hemos podido tener en estos primeros 100 días. Ahora no hay planificación y se manda la proforma presupuestaria sin tener plan, lo cual no es lógico, porque si a algo debe responder el presupuesto es efectivamente a un plan. Es muy difícil y sobre todo es imposible que tú puedas andar cómodamente si primero te pones el zapato y luego la media. No, hay algo que no va bien, que no es lógico. El presupuesto tiene que responder, pues, a una lógica de la planificación. Y yo diría que esto evidencia también, más allá de que no suena lógico, más allá de los plazos y los tiempos, esto sobre todo se relaciona con una concepción respecto del Estado y de los roles que debe cumplir el Estado. Si algo ya nos queda claro en estos 100 días, es precisamente la discusión respecto de esos roles del Estado. Y uno de los temas que se ha ido mermando, no solo ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, sino que empezó con Lenín Moreno, es precisamente el descrédito, el desprestigio, el desprecio por los temas de planificación. Porque, sin duda, se piensa que es el mercado el que tiene que establecerte los rumbos y es el mercado el que tiene que establecerte también los tiempos. Y de igual forma, uno podría decir respecto de temas de regulación y peor aún de los temas de redistribución que aún no aparecen siquiera en la agenda del gobierno. Este es un tema que no cuenta, no está en las prioridades del gobierno. No hemos escuchado, no sé si me equivoco, tú que eres un no solo actor, sino observador acucioso de la política, pero yo no he escuchado un solo elemento que nos dé viso respecto de poder tener algún programa que signifique redistribución también. Quizá te digo que esto se debe a una incredulidad en los temas del Estado, a una apuesta por el mercado y obviamente a una coincidencia con el recetario del Fondo Monetario Internacional. Y si por ahí vamos mal, porque entonces lo que se nos viene es todos aquellos compromisos que estaban pendientes de la carta de intención que fue firmada en marzo del año 2019 y que aún no se han cumplido. Todavía está pendiente lo que tiene que ver básicamente con la reducción de la masa salarial. Todavía hay temas pendientes en ese sentido, todavía hay temas pendientes respecto de una reforma tributaria, todavía hay temas pendientes de lo que tiene que ver con la privatización. Y básicamente, aunque ha habido silencio sobre estos grandes temas, uno podría ver que esto es lo que sigue caminando, porque además un tema del que no se ha hablado mucho también, Pavel, es que durante este mes que concluye hoy, pero que ya el día de mañana que se emite el programa habrá terminado, ha estado la misión del Fondo Monetario Internacional y ha sido una cosa de la que no se ha hablado mucho, no se ha discutido mucho, solo se sabía que el Fondo Monetario estaba revisando precisamente algunas de las cifras y también revisando con las autoridades económicas, pero si es que esto va así, uno podría decir no le esperan buenos tiempos para el Ecuador. Y lo que es peor, y esto sí es un tema que preocupa, es que si se sigue cumpliendo con este programa, podemos tener una conflictividad
muy seria, muy grave a la vuelta de la esquina, y ya sí vemos, esto sí se ha expresado, cómo está interpretando la conflictividad el gobierno del presidente Lasso, y en eso no hay mucha variación de las cosas que decía y de la forma como asumía la protesta social el gobierno de Lenín Moreno. Estamos conversando con Virgilio Hernández sobre qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado en estos 100 primeros días de gobierno. Virgilio ha topado, digamos, dos elementos. Por un lado, sí, ha llevado adelante un adecuado proceso de vacunación, pero hay una gran incertidumbre en materia de qué es lo que se quiere en el desarrollo del país, en materia productiva, en materia económica. Vamos a seguir conversando con Virgilio. Te tengo algunas preguntas, no te las quiero hacer ahora. Vamos a nuestro primer corte ordenado por nuestra producción y volvemos para seguir conversando con Virgilio Hernández aquí en Frecuencia Política. Gracias por seguir Frecuencia Política. Seguro usted en este momento ya nos está escribiendo, sabe que puede seguir este programa por distintas redes sociales y en varias de ellas hacer sus comentarios. No lo vamos a poder contestar ahora porque estamos grabando el programa, pero seguramente Virgilio, yo mismo revisaremos algunos comentarios para irlos tratando aquí en Frecuencia Política o ya a nivel de nuestros comentarios en redes sociales. Buena tendida de mesa, te diría, Virgilio, sobre los temas que has señalado y que, digamos, son ya preocupación de la ciudadanía. Tal vez me voy a quedar con tres para reservar tiempo a esta convención que tuvo el Movimiento de la Revolución Ciudadana este fin de semana. Pero a ver, lo primero te diría, un poquito desordenado, pero de esto hemos topado. Tú señalaste que la demagogia se hizo presente en época de campaña. Y esa demagogia, Virgilio, nos lleva a que al menos tres propuestas, las que se me vienen a la mente, pero se me pueden venir más, pero las que se me vienen en este momento a la mente no han sido cumplidas o ya tuvieron que hacer lo que hacía Gutiérrez en su momento, ¿no es cierto? La famosa rectificadora. Eliminación de Cenecit, Virgilio, ¿no es cierto? Dijeron que eliminaban, no han eliminado. Ahora dicen que su preocupación central es la calidad de la educación superior. Vuelven a... sí suman un poquito de presupuesto a las universidades respecto a el año anterior, pero desconociendo que del 19 al 20 les pegaron un golpe presupuestario cercano a los 93 millones de dólares. Por lo tanto, hay una preocupación en universidades públicas y privadas porque el presupuesto no les alcanza para otra demagogia que fue planteada, ¿no es cierto? Cupos de las universidades. ¿Cómo abres más cupos en las universidades, Virgilio, si no das los recursos para ello? Y un tercer ofrecimiento, le voy a poner dos más. El tercer ofrecimiento no cumplido, recuerda, créditos al 1% a 30 años plazo, ¿no es cierto? Claro, lo quiere hacer desde el Estado, pero a la banca privada le dice, por favor, no serán malitos, en vez de utilizar instrumentos regulatorios. Y finalmente, eliminación del 2%, del impuesto del 2% a las pequeñas y microempresas, que dijo que le incomodaba en campaña sin acordarse que su bancada fue la que con sus votos aprobó en el periodo anterior. ¿Estamos llenos de incumplimientos en estos 100 primeros días, Virgilio? Mira, Pavel, yo había anotado aquí los temas que había preparado para esta conversación y solo nos cambia el orden. Yo había puesto créditos, microempresarios, 2%, y había dejado lo del libre ingreso y lo del Cenecit como un tercer aspecto. Solo cambia el orden. Pero creo yo que esto es porque fueron las propuestas que tenemos en la cabeza y que sin duda fueron las que de alguna manera también inclinaron el voto a favor de Guillermo Lasso, más allá de que estuvo precedida también de una campaña brutal de desprestigio hacia la Revolución Ciudadana, yo diría también en el marco del proceso electoral de una desigual distribución de los espacios de medios hacia Andrés Arauz respecto de los que tenía el candidato en ese momento, Guillermo Lasso, y también, digamos, con el apoyo directo, con la participación directa de los medios de comunicación. Fue una campaña absolutamente desigual. Sin embargo, estas fueron las propuestas. Es decir, lo de los 1.000 millones de crédito. Primero, ¿qué hay que decir ahí, Pavel? Que cuando Guillermo Lasso planteaba lo de los 1.000 millones, ¿sí? Recuerda que de alguna manera el monto, por lo menos, coincidía, el monto y el propósito coincidía con una propuesta de Andrés Arauz. Andrés Arauz proponía
1.000 millones, inyectar 1.000 millones a la economía, distribuyendo estos recursos a 1 millón de familias, que fueron las más pobres y las más afectadas por la pandemia. Esta era la propuesta de Andrés Arauz. Guillermo Lasso planteaba también utilizar 1.000 millones. ¿Para qué? Para inyectar también recursos a la economía. ¿Para qué era necesario inyectar? Para poder reactivar la economía. ¿A través de qué mecanismo se pensaba hacerlo? A través del crédito. Un crédito que estaba planteado con el 1% de interés a 30 años plazo, lo cual, sin duda, no tiene una explicación financiera, rompe con la lógica que podría ser financiera, pero cumplía un rol importante en materia social. Inyectaba recursos a la economía, además los inyectaba para los productores que puedan suplir algunas necesidades fundamentales que tienen para no detener el proceso. Bueno, ha pasado ya ahora 3 meses y ya no se habla de esta propuesta. No es que te dicen que se está preparando las condiciones, que este es un proyecto que efectivamente se lo tiene pensado, que ahora va a arrancar en 3 meses, en 4, no, ya no se habla de esta propuesta. Por lo tanto, en este momento uno tiene incertidumbre respecto de este planteamiento. ¿Este planteamiento se va a concretar o no? Se ha hablado ya de otros mecanismos de mercado, de otros mecanismos a través de utilizar a la banca privada, lo cual sinceramente lo dudo. Lo dudo. Si es que esto sería factible a través de operaciones financieras privadas, se lo habría hecho ya porque sin duda podría haber resultado atractivo, pero esto como no es así, no se lo ha realizado. Entonces, aquí hay una propuesta que ya no sabemos si es que va o no a realizarse. Segundo, lo que tiene que ver con el tema de microempresas, ahí había varios planteamientos. Uno era la eliminación del 2%, que en esta perversidad de ocultar la realidad, como tú ya lo señalabas, sin contar que es parte de las cosas que también se ha vivido, sin contar que fue precisamente ese bloque político, el que propició, apoyó ese impuesto sobre las ventas, 2% sobre las ventas. Esto es realmente una barbaridad. Pero a más de ese planteamiento, también recordarás que había planteado, se señaló que había crédito para las microemprendedoras, especialmente para mujeres. Ya de eso tampoco ahora no se habla. Solo si me permites un paréntesis para no saltarnos de este tema y te dejo que continúes con eso. Pero fíjate lo que decían ayer en la comparecencia de la directora del Servicio de Rentas Internas. El presupuesto, ciudadanía, escuche esto, más o menos bordea los 32.000 millones de dólares. 32.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cosa así. Y lo que dicen que han recaudado por el 2% a las ventas de las pequeñas y microempresas es 50 millones. Es decir, una gota en esos 32.000 millones. Es decir, Virgilio, que termina siendo un impuesto y de alta morosidad. La gente no te está pagando, a la gente de las micro y pequeñas empresas les están ahogando y resulta que la recaudación de ese impuesto es absolutamente marginal. Así que ya haber mandado algún proyecto, aquí lastimosamente es el Ejecutivo el que tiene la capacidad de mandar proyectos para aumentar o derogar impuestos, tenían que haberlo mandado ya de manera inmediata. Solo te quería dar ese dato para que la ciudadanía dimensione. Hicieron ese, les han puesto una soga en el cuello a los pequeños microempresarios para recaudar 50 millones en un presupuesto de 32.000 millones. Es una locura. Es una absoluta locura y eso te demuestra la ineficacia, la improvisación en establecer un impuesto de esa magnitud que efectivamente afectó a todos los microemprendedores y, sin embargo, la recaudación, 50 millones, no se justifica con lo que ha significado. Es realmente un completo absurdo. Y el tercero, a la población y sobre todo a los jóvenes, se les ofreció, institucionalizando nuevamente la demagogia en la campaña electoral, eliminar el CENESID, sin darse cuenta que esto incluso tiene que ver con un rango constitucional. Luego, eliminar el examen de ingreso. Y en lugar de eso, ahora lo que tenemos es un proceso de desregulación. Otra vez vuelve el tema de desregulación que, te vuelvo a decir, aquí hay
y yo creo que esta sí es una diferencia con el gobierno de Moreno, que mientras Moreno llegó a finalmente servir a los intereses de las oligarquías locales y también de organismos internacionales, pero llegó, en cambio, Lasso doctrinariamente sí parte de una idea de que el Estado no debe cumplir estos roles. Y en el caso del tema de universidades, de educación superior, es muy evidente. Estamos hablando de un tema de desregulación que puede volver a universidades de garage. De hecho, ya hay una propuesta, ¿no?, muy coincidente y generosa con aquellos que tenían este negocio, porque eso era de las universidades de garage, para poder rehabilitarlas. Pero no solo eso, es también desregulación respecto de las carreras que se ofertan. Entonces, mañana puede pensarse en cualquier posibilidad de creación de carreras universitarias que pueden sonar bien, pero que a la larga no van a ser beneficiosas ni para quienes las estudian, ni tampoco para el desarrollo del país. Y lo que es peor, hay en el fondo un interés de ir a golpear la gratuidad de la educación superior. Eso es lo que yo vería que está en juego cuando se pretende el cobro de los cursos de nivelación, cuando se eliminan recursos para las becas, cuando efectivamente puede haber un aumento en el presupuesto de este año, pero no se considera el golpe muy duro que tuvo la universidad entre el año 2019 y 2020. ¿Sí? Todos estos temas yo creo que apuntan a un elemento que va más allá solo de las acciones coyunturales, y es apuntar al tema de eliminación de la gratuidad de la educación superior. Yo creo que este es un tema que les molesta, creo que es un tema que incomoda, y por lo menos si no buscan la eliminación de la gratuidad, porque también esto tiene que ver con normas de rango constitucional, por lo menos están buscando mecanismos a través de los cuales pueda existir coparticipación de los estudiantes en el financiamiento de las universidades. Me parece que hacia allá va el gobierno en este tema, y todos estos que fueron aspectos medulares para lograr ganar las elecciones, poco a poco se han ido diluyendo o han ido tomando otro sentido, han ido tomando otro rumbo, y ya poco se hace referencia de lo que fueron las ofertas de campaña. Y ahora no hay los medios de comunicación que recuerden cuáles fueron las promesas, ¿no? Parece que aquí sí se cumple este rol, que en lugar de permitir la transparencia, los medios hacen todo lo contrario y ocultan lo que fueron las propuestas iniciales, y siguiendo esta idea maquiavélica, en el sentido de que fue planteado por Maquiavelo, que una es la verdad de los hombres y otra es la verdad del poder, ahora los medios intentan ocultar lo que fue la verdad de Guillermo Lasso como candidato, como político, como aspirante. Esa verdad del hombre que pretendía la presidencia de la República es ocultada, y ahora únicamente se maximizan las verdades que surgen desde el poder. Esto es lo que ahora aparecería. Y otro tema que quizá lo dejo ahí porque sí deberíamos decir un par de cosas sobre eso, es que todo esto se hace además en un marco en el que hay, yo diría, cero también en lo que tiene que ver con la gestión de la política. Y por ello, creo yo que se vuelven a presentar una serie de incidentes en la Asamblea Nacional. Pero no te me adelantes con ese tema que te quiero poner, es del tercero, en cambio, que tengo justamente porque tú hablaste de conflictividad y diálogo, y con ese quiero toparlo después. Me parece fundamental, además. Has desarrollado con amplitud, Virgilio, una cosa que es importante: se ha cumplido o no se ha cumplido las ofertas de campaña. Hasta este momento podemos ver que no, y además con una claridad que lo señalas. Si no habría espacios como este, básicamente no encuentro un medio de comunicación que haga este esfuerzo crítico de decir, esto ofreció usted, esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Antes de llegar al tema que tú señalas, que es un tema muy importante, que pasa por incluso unas declaraciones de la ministra de Gobierno el día de hoy, quiero tomar un tema previo, que tampoco quiero dejarlo sin al menos unas par de ideas de reflexión. Señalaste el ámbito laboral.
Y si tenemos incertidumbre, entonces no tenemos suficiente información para juzgar qué es lo que están haciendo en materia laboral. Pero la poca información que tenemos, Virgilio, no sé si manejas la misma información, preocupa, porque da la sensación que entonces lo que están planteando es un régimen doble. Si usted tiene la dicha de ya tener trabajo, ¿no es cierto?, digamos, ponga velitas y encomiéndese a sus santos, porque entonces a usted sí le podrán respetar los derechos consagrados en este momento. Pero los que no están con trabajo están planteando de una nueva normativa y esa nueva normativa, ¿no es cierto?, no garantizan que vaya a garantizar, no garantizan que vaya a ser firme en el respeto de los derechos de los trabajadores. ¿Es viable esto, Virgilio? Un código laboral para unos y otro código laboral para otros, los que ya estaban trabajados a santiguarse y los que no, digamos, supeditarse a mecanismos de precarización. Y yo lo que diría es si esto no es una vía para efectivamente ir a un proceso de flexibilización también gradual. Porque ¿qué es lo que va a pasar con muchas? Seguramente no lo van a hacer algunas de las empresas grandes que valoran también la experticia que pueden haber ido teniendo sus trabajadores. Hay empresas medianas, grandes, que han invertido en la formación de sus trabajadores y por lo tanto esto es parte de los soportes fundamentales de la empresa. Pero ¿qué va a pasar con otro tipo de actividades? Indudablemente, lo que vas a tener, Pavel, es que esas empresas van a cerrar, van a provocar incluso la quiebra, el cierre de sus operaciones para después poder abrir con otro RUC, pero con la misma actividad, pero va ya desregulado, acogiéndose al mecanismo de desregulación. Esto es muy claro. Y si lo que ya hicieron algunas valiéndose de la ley humanitaria, ¿no? Algunas ya, digamos, pretendieron o hicieron ese camino. Efectivamente, y entonces ahora esto podría ser un segundo capítulo de lo mismo, ir hacia un sistema de mayor flexibilización y ocultarlo a través precisamente de acogerse y de ampararse en las regulaciones de la nueva ley. Esto es muy difícil, te digo, que pueda suceder, más cuando vemos que hay un Estado que renuncia a esos roles de regulación y que básicamente se somete también a lo que cree que son los designios de quienes guían, de quienes conducen el mercado. Y esto preocupa cuando tú tienes también declaraciones como las del ministro de Relaciones Laborales, del ministro del Trabajo, el ministro Patricio Donoso, que dice que que se va a eliminar lo que puede ser la indemnización de los trabajadores. Esto es increíble. También es una clara afectación a los derechos legales y constitucionales de los trabajadores, pero además lo dicen como si fuera un anuncio heroico. Claro, como si fuera un anuncio por el que hay que aplaudir, ¿no? Y que tendría que ser además digno de recordación, ¿no? Cuando lo que se está haciendo es señalando disposiciones o se está atentando a disposiciones claras de la Constitución y de la ley. De tal forma que ahí hay un tema muy complejo. Ya después vamos a ver que esto seguramente también generará mayor incertidumbre y yo diría va a contribuir con el tema de los datos, va a afectar directamente a los datos del empleo formal, porque muchas de las actividades que en este momento están reguladas, que en este momento están formalizadas, lo que van a hacer es cerrar sus operaciones para acogerse a un sistema mucho más flexible y en el que hay menos derechos para los trabajadores. Es decir, se pretende pensar en un tipo de reactivación y se vuelve a los viejos dogmas, reactivar, pero esa reactivación es castigando los salarios, castigando los derechos, castigando la función social de la propiedad. Efectivamente, claro, como el agua, yo creo que nos comprometemos en este espacio de frecuencia política, que apenas se vaya, digamos, eliminando la neblina sobre la materia laboral, tendremos un panel y un programa específico para analizar este tema. Penúltimo tema que te topo, Virgilio, que es del que querías entrar hace un momento. Candidato Guillermo Lasso, protestas contra Correa, qué bien, esto es espíritu democrático, talante democrático, hay que escuchar a la gente que protesta en las calles, nosotros estamos con ellos. Así calificaban en su momento a las protestas contra el régimen de Correa.
protestas, ¿no es cierto?, contra Guillermo Lasso, desestabilización, no permitiremos, es decir, doble discurso, Virgilio. Y señalaste un tema que no sé si ibas a entrar por ahí, yo te lo pongo en el tapete para que lo puedas desarrollar, pero claro, cuando protestabas con mi adversario, ¿no es cierto?, soy totalmente democrático. Ahora que protestas conmigo, ya proceso la conflictividad con cierto nivel de amenaza. Y ese nivel de amenaza es el que de alguna u otra manera podría desprenderse de unas declaraciones que son hechas en buen tono, pero que de alguna u otra manera más o menos le están diciendo a la Asamblea Nacional, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, nosotros activamos la muerte cruzada. Y ahí, Virgilio, entonces, ¿cómo es esto, no? El talante democrático les dura, ese sí les dio 100 minutos. ¿Qué tienes que opinar sobre estos temas? Sí, mira, Pavel, era increíble, ¿no? Pero el Guillermo Lasso candidato, el Guillermo Lasso que además estuvo cerca de 10 años de candidato, incluso señalaba que se sumaba al paro. Incluso ahí tiene algunas de las declaraciones en las que le invitaba a que su militancia se sume al paro. ¿El paro por qué? Porque era contra Correa, ¿no? Ahora, en cambio, cuando sectores sociales insisten en el cumplimiento de sus ofertas de campaña, lo que tienes tú es, en este momento, tienes básicamente volver nuevamente a este discurso repetido y sin fundamento de la desestabilización. Y además, ya como eso es un paso de la desestabilización, inmediatamente a la identificación y a la búsqueda del enemigo interno, y es el correísmo. Ya lo dijo también el propio presidente Guillermo Lasso. Hay desestabilización, habría interés de UNES para poder adquirir el poder por mecanismos que no sean constitucionales. Entonces, uno se pregunta y dice, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo están funcionando los organismos de inteligencia? Los organismos de inteligencia sí seguramente funcionarán, pues, y seguramente, efectivamente, podrán decir qué hay, si es que hay o no actividades de desestabilización o cosas por el estilo. Y si un presidente no quiere que se deteriore su palabra, lo que tendría que decir una vez que se compruebe y que se verifique estos hechos, es demostrar que aquí hay estos procesos en curso de desestabilización y llevarlos efectivamente a la justicia. Pero no se puede señalar estas cosas como no decir nada, porque se convierten en la antesala de procesos de persecución. Después no falta fiscales que creen interpretar el sentir del presidente y por lo tanto empiezan una verdadera cacería de brujas para poder perseguir opositores. Esto te lo digo con claridad. Y si no faltan fiscales sobre eso, también ya hemos visto lamentablemente experiencias en que sobran jueces que pretenden interpretar la voluntad del poder y por lo tanto utilizan la justicia como mecanismo para dirimir los conflictos políticos. Y el segundo elemento de esto, que es muy grave también, es que cuando ya se califica una determinada protesta, se está desconociendo la razón de la protesta. Por lo tanto, ya no es que los arroceros protestan porque les dijo que no iba a esperar al 25 de mayo, que iba a ser la noche del 24 de mayo, que la noche del 24 de mayo iba a tomar una determinación sobre la saca de arroz a $35. Ya, se olvidó de eso, ahora es desestabilización. O no se olvida de las preocupaciones que pueden tener los comuneros del Cerro de Montecristi. No, se olvida de eso. Enseguida es el discurso de la desestabilización o del tema de cumplir con el control del contrabando. Se olvida de eso y enseguida es el tema de la desestabilización. De tal forma que lo complicado de este discurso, Pavel, es que por un lado, esto es el antecedente que después puede llevarnos a procesos como los que ya vivimos en el régimen de Moreno de persecución política, y lo segundo es que con este tipo de discurso se deslegitima también la protesta social. Ya no es necesario oír, ya no es necesario saber por qué se están movilizando los sectores, sino básicamente estos sectores lo hacen porque están buscando desestabilizar. Entonces se acaban las demandas propias de la movilización social. Y para no dejar de topar el tema que tú mencionas, y ahí es cuando yo vinculo con lo que hemos dicho y hemos coincidido contigo que se está haciendo bien, que es el tema de las vacunas.
el tema de las vacunas se está haciendo bien, pero siempre queda la duda si no se está buscando un uso político de esas vacunas. Y por eso quizá no ha habido el anuncio del plan económico, no ha habido el anuncio del tema tributario, o no se ha terminado de esbozar lo que serían las reformas laborales, porque se está pensando que el capital político que ha dejado la vacuna puede servirte para una consulta popular, e incluso hay otros más entusiastas que dicen que incluso al margen de que se cumplan o no los preceptos constitucionales, se podría ir a muerte cruzada. Y por eso no he visto que a nadie, y no se lo tiene por qué hacer, se le inicie juicios por rebelión. Solo menciono que a nosotros esa es la verdadera causa por la que se nos inicia los procesos de rebelión. Pero acá no hemos escuchado. Sí hay unos entusiastas que dicen, vamos a ver si es que efectivamente eso es lo que está en juego. Yo digo que antes que estos anuncios, lo que uno puede evidenciar es que no hay gestión política por parte del régimen. No hay gestión política. Fíjate lo que pasa en la Asamblea. Lo que pasa en la Asamblea es una evidencia de que la poca gestión política que hacen, la hacen de forma equivocada. ¿Por qué? Porque, y aquí hay otra vez en estos hechos de ocultamiento de la realidad, tú tienes cosas como lo de Bella Jiménez, que efectivamente es un escándalo, y la Asamblea tiene que tomar cartas y tiene que actuar de la manera que le permite la ley, con la mayor severidad de la ley, obviamente siguiendo el debido proceso, pero se oculta que en este mismo tiempo el gobierno ha pasado de 12, entiendo que a 25 legisladores. Los independientes ahora entiendo que son 25. Las dos cosas no son hechos aislados. Las dos cosas son son las dos caras de la misma moneda. Y esos hechos, al mismo tiempo que demuestran, en cambio, una incapacidad de poder establecer una agenda que sea de quienes conforman esta mayoría. Es equivocado pensar que en una asamblea tan fragmentada como esta no se requiere acuerdos. Se requiere acuerdos. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno y también los bloques políticos que confluyen con el gobierno en esa mayoría deberían transparentar y deberían decir, nuestros acuerdos, los acuerdos que nos permitió conformar la mayoría son 1, 2, 3, 4, para que efectivamente todo el mundo sepa qué es lo que acordaron. Es imposible con las reformas que se hicieron, con el cambio del método, es imposible que exista una mayoría abrumadora, absoluta. No, siempre vas a tener mayor fraccionamiento y por lo tanto se requiere de acuerdos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos acuerdos no pueden ser que sean bajo la mesa, porque entonces suceden cosas como las que ahora tienes. Todos los días hay un nuevo chat. Todos los días hay un nuevo chat de ofrecimientos, sí, no, ya no se sabe exactamente qué es lo que pasa. Y esto a su vez puede ser como un boomerang que contribuye en la deslegitimación de la Asamblea y también va sembrando otros elementos para aquellos que repiten muerte cruzada, muerte cruzada. Yo lo que te digo es que que es un precepto constitucional, cuidado, le puede salir también muy caro al propio gobierno, porque no se olviden que no solo que tendría que llamar a elecciones de la Asamblea, sino también poner en cuestión su propio gobierno, poner otra campaña electoral en el medio, en un momento en que el país lo que quiere más bien es certidumbre. Un análisis lúcido como el que está haciendo y ha hecho Virgilio Hernández no debe ser interrumpido, y eso es lo que he buscado, que exponga esos temas. Pero lastimosamente hemos en cambio penalizado el tiempo, Virgilio, para el tema de la convención. Me queda un minuto nada más, debo cerrar el programa, pero en ese minuto, Virgilio, 3 ideas que quiero rescatar de este día sábado, donde en Montecristi, Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, digamos, renovó ideario, propuesta programática y eligió nuevas autoridades. 3 ideas que quiero rescatar en este minuto para cerrar, Virgilio. La primera, Pavel, que la convención es decirle a toda esta operación de Estado que durante los últimos 4 años se estableció para proscribir a la Revolución Ciudadana, que la fuerza de la voluntad fue mayor
a todas las maniobras del Estado para perseguir dirigentes, encarcelar dirigentes, establecer juicios sin fundamento e incluso utilizar a la Contraloría y al propio Consejo Nacional Electoral para proscribir antidemocráticamente a una fuerza. Me parece que este es el primer elemento. La fuerza de la voluntad fue mayor a toda una operación de Estado para dejar fuera a un movimiento. Segundo, que estamos efectivamente en un nuevo momento. Hay este proceso de fusión que inició hace 2 años, ahora busca que sea reconocida su identidad y por lo tanto lo único que se está planteando es que se reconozca como el movimiento de la Revolución Ciudadana, como debió haber sido para poder seguir participando electoralmente. Y lo tercero, que la convención te deja en este nuevo momento con la presidencia de Marcela Guiñaga, con mantener cuadros importantes que tienen mucha experiencia, pero también como renovación tiene grandes retos. Y esos objetivos, esos retos, ¿cuáles son? En primer lugar, prefigurar una agenda y un liderazgo de la oposición democrática a un gobierno que doctrinariamente es un gobierno neoliberal. Segundo, preparar el movimiento para las elecciones del año 2023, y yo diría no solo el movimiento, sino una gran conjunción de fuerzas. El que sean elecciones locales puede permitir ampliar el abanico del progresismo. Y lo tercero, que tendrá el reto que tiene también esta nueva directiva, es seguir peleando por la verdad para evidenciar que contra la Revolución Ciudadana, los dirigentes, asambleístas y en general militancia de la Revolución Ciudadana, se estableció una gran operación de persecución política y lo fundamental, el primer elemento de esa persecución era buscar deslegitimar a los dirigentes y al propio movimiento de la Revolución Ciudadana, empezando por el expresidente Rafael Correa. Por eso lo hemos invitado, porque con su análisis claro permite orientar a la ciudadanía y particularmente a quienes siguen este programa. Muchísimas gracias, Virgilio, por tus reflexiones, gracias por los puntos, gracias por esas cartas que pones en la mesa para que el debate continúe en cada una de las casas, cada uno de los espacios que se activan cuando desarrollamos Frecuencia Política. Te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto. Un abrazo, Pavel. Cuídate bien por este frío quiteño y esperemos que disfrutes del verano. Sí, para que disfrutes este verano, este cálido verano, que lo disfrutes. Te mando un fuerte abrazo, Virgilio. Espero que estés prontamente acá otra vez. Un gusto. Y con ustedes, nos vemos el próximo miércoles aquí en Frecuencia Política. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.